Padre Celestial, arquitecto de mi destino y guardián de mi aliento, me presento ante tu trono de gloria no como un extraño, sino como un hijo que conoce el poder de tu pacto. Hoy activo en el mundo espiritual la frecuencia de 3 pilares inamovibles: el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 29. Decreto que esta oración es un documento legal que se firma hoy en los cielos para blindar mi presente y mi futuro. Invoco el Salmo 91 y me mudo ahora mismo al abrigo del Altísimo. Declaro que mi dirección postal ha cambiado. Ya no resido en el territorio del miedo ni en la calle de la ansiedad. Ahora vivo bajo la sombra del Omnipotente. Esta sombra no es oscuridad, es un domo de luz impenetrable que me hace invisible para el devorador y tangible para tu bendición. Señor, hoy mi fe se eleva con el Salmo 29, porque reconozco que tu voz está sobre las aguas y que tu gloria truena. Atribuyo a Jehová la gloria y el poder y adoro la hermosura de tu santidad. Si el mundo grita crisis, tu voz, que es potente y llena de majestad, hace que mi desierto florezca. Entro en este fluir con el Salmo 23 como mi brújula, confesando que Jehová es mi pastor y, por lo tanto, el concepto de falta queda erradicado de mi vida. No me falta salud, no me falta paz, no me falta provisión, porque tú me haces descansar en lugares de delicados pastos y me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Reflexión: el eco en la montaña y la frecuencia del pastor. Familia, imaginen a un joven llamado Samuel que se perdió en una de las cordilleras más peligrosas de Alaska durante una tormenta de nieve. Samuel gritaba pidiendo ayuda, pero solo escuchaba el eco de su propia voz, lo que aumentaba su pánico. En ese momento de terror, recordó las enseñanzas de su abuela sobre el Salmo 29. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con majestad. Samuel dejó de gritar al vacío y empezó a susurrar al Dios que hace temblar las encinas. En el silencio de su fe, dejó de escuchar su propio eco y empezó a percibir un sonido rítmico, el golpe de un bastón contra la piedra. No era un rescatista todavía, era una paz sobrenatural que le indicó que se moviera hacia una pequeña grieta oculta tras una cascada congelada. Allí, en ese lugar secreto, Samuel encontró refugio y calor. Esta historia nos enseña que el Salmo 91 no te promete que no habrá tormentas, sino que te garantiza que habrá un refugio preparado. El eco de tus problemas puede ser fuerte, pero la voz de Dios sobre tus aguas es más potente. Samuel no se salvó por sus gritos, sino por sintonizar la frecuencia del pastor. Hoy, Dios te dice: deja de escuchar el eco de tus deudas y empieza a escuchar el trueno de tu Padre, que dice: yo soy tu sustento. Caso de la vida real: el blindaje de los Thompson en Florida. Recuerdo el caso de la familia Thompson, cuya casa se encontraba en la trayectoria directa de un huracán categoría 5. Mientras todos evacuaban en pánico, ellos, por una instrucción clara en su espíritu, se quedaron ungiendo cada ventana y puerta mientras recitaban el Salmo 29. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. El viento soplaba con una furia que arrancaba árboles de raíz y techos de concreto. Pero la casa de los Thompson permaneció intacta. Los peritos de la aseguradora no podían explicarlo. Las casas a ambos lados fueron reducidas a escombros, pero en la propiedad de los Thompson ni siquiera se rompió un cristal. Esa noche, los Thompson entendieron que el Salmo 91 es un escudo de invisibilidad. Lo que el huracán veía no era una casa de madera y ladrillo, sino un perímetro de fuego angelical. El Salmo 29 se cumplió literalmente. Jehová dio fortaleza a su pueblo y lo bendijo con paz en medio de la tormenta. El pastor preparó una mesa de seguridad mientras el viento rugía afuera. Padre, yo aplico ese mismo blindaje hoy sobre mi hogar.
Decreto que todo espíritu de violencia, todo plan de robo y toda saeta de enfermedad que vuela contra mi familia es interceptada por el trueno de tu voz. Tú eres el Rey que preside sobre mi diluvio personal. Yo soy tu hijo y por eso declaro que mi salud es restaurada. Mis pulmones respiran vida, mi corazón late con el ritmo del cielo y mis células se regeneran bajo el abrigo de tus alas. No temeré al terror nocturno, porque tu voz poderosa desgaja las encinas del mal y desnuda los planes del enemigo antes de que lleguen a mi puerta. Jehová es la fuerza de su pueblo. Siente ahora mismo cómo esa fuerza entra en tu columna vertebral, cómo endereza tus hombros y cómo levanta tu cabeza. Si has estado caminando con el peso de la derrota, hoy el Salmo 23 te unge con aceite fresco. Ese aceite hace que los problemas resbalen y no se peguen a tu mente. Declaro que tu copa empieza a rebosar. No es una copa que gotea, es una copa que inunda tu casa de bendición, de risas y de testimonios. Tú eres la heredad de Dios, y según el Salmo 29, Él te dará fortaleza y bendecirá a tu familia con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la primera estación de nuestra victoria, y el Rey ya se ha sentado en su trono para defenderte. Continuamos este fluir inquebrantable, elevando nuestra fe hacia la segunda dimensión de este decreto, donde el Salmo 29 declara que la voz de Jehová desgaja las encinas y desnuda las selvas. Padre, en este momento invoco esa voz poderosa sobre la salud física y emocional de cada persona que está unida a esta oración. Si el enemigo ha intentado plantar una selva de confusión o un bosque de enfermedades en tu cuerpo, hoy la voz del Dios de la gloria truena y arranca de raíz toda dolencia. Según el Salmo 91, tú nos cubres con tus plumas, y debajo de tus alas encontramos el refugio que ningún hospital ni medicina puede igualar por sí solo. Reflexión: el cedro del Líbano y la flexibilidad de la fe. Familia, mediten en esto. El Salmo 29 dice que la voz de Jehová quebranta los cedros del Líbano. El cedro es un árbol majestuoso, fuerte y aparentemente indestructible, pero su misma rigidez es su debilidad ante el trueno de Dios. Muchas veces nuestros problemas se vuelven como cedros, diagnósticos médicos que parecen inamovibles, deudas que parecen eternas o caracteres que parecen de piedra. Sin embargo, el Salmo 23 nos enseña a ser como las ovejas del pastor, que no confían en su propia fuerza, sino en la guía del cayado. Cuando la voz de Dios truena, lo que es rígido se quiebra, pero lo que es humilde y confía en el pastor se fortalece. Hoy, Dios te pide que dejes de ser un cedro orgulloso que intenta resistir la tormenta con sus propias fuerzas y te conviertas en un habitante del abrigo del Altísimo, donde tu flexibilidad para creer lo imposible es tu mayor protección. Caso real: el milagro en la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo la historia de una mujer llamada Elena en una ciudad de Ohio. Su esposo Mark estaba en coma tras un accidente cerebrovascular masivo. Los médicos le dijeron: Elena, los daños son como los cedros del Líbano, profundos e irreparables. Pero Elena no aceptó esa voz terrenal. Ella se sentaba al lado de la cama de Mark y en lugar de llorar, leía el Salmo 29 en voz alta, declarando que la voz de Jehová está sobre las aguas de la dificultad. Una noche, mientras recitaba, voz de Jehová que desgaja las encinas, Mark abrió los ojos y apretó su mano. No fue un proceso lento, fue una intervención de la roca de los siglos. Semanas después, Mark salió caminando del hospital. Los especialistas, asombrados, dijeron que era un caso de regeneración inexplicable. Elena sabía la verdad. La voz del pastor había resonado en el valle de sombra de muerte y le había ordenado a Mark volver a la vida. Padre,
Hoy decreto que esa misma voz poderosa ordena la regeneración de órganos, la limpieza de la sangre y la restauración de la salud mental de tu pueblo. Si el Salmo 23 dice que confortarás mi alma, yo recibo ahora mismo un bálsamo de paz que expulsa la depresión y el pánico. Declaro que bajo el Salmo 91, ninguna plaga, ni física ni espiritual, tiene permiso para tocar tu morada. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto es territorio restringido para la enfermedad. Siente ahora mismo cómo el aceite fresco del pastor cae sobre tu cabeza. Este aceite cierra tus heridas del pasado y te da una nueva visión. El Salmo 29 asegura que Jehová dará fortaleza a su pueblo. Esa fortaleza no es solo física, es la capacidad de permanecer de pie cuando otros caen. Decreto que tu fe se vuelve inamovible. Si 1000 caen a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú permanecerás contemplando la recompensa de los impíos, pero a ti no llegará el mal. Camina con la seguridad de que el Rey que preside el diluvio es el mismo pastor que te guía a aguas de reposo. Tu victoria está siendo labrada en el trueno de su voz y en la ternura de su cuidado. Oria que comindre. Avanzamos hacia la tercera dimensión de esta oración, donde la majestad del Salmo 29 se une a la provisión inagotable del Salmo 23 para declarar que no hay escasez que resista la voz del Dios viviente. Padre, en este momento decreto que tu voz, que truena con potencia, rompe las cadenas de la limitación financiera y la esterilidad en los proyectos de tu pueblo. Si el Salmo 91 dice que el Altísimo es nuestro refugio, hoy establezco que ese refugio incluye nuestras finanzas, nuestros negocios y el pan de nuestros hijos. No permitiremos que el lazo del cazador de las deudas atrape nuestra paz, porque caminamos bajo el diseño del pastor que prepara mesa frente a nuestros angustiadores. Reflexión: la tormenta que limpia el campo. Familia, el Salmo 29 nos describe una tormenta divina, voz de Jehová que hace temblar el desierto. A veces vemos las crisis económicas o los problemas laborales como desastres que vienen a destruirnos, pero en el reino, una tormenta suele ser el preludio de una limpieza necesaria. El viento fuerte arranca lo que está seco para dar espacio a lo que tiene vida. El Salmo 23 dice que nos guías por sendas de justicia. A veces esa senda atraviesa un cambio brusco para alejarnos de una fuente que se iba a secar y llevarnos a un manantial eterno. No le temas al trueno de los cambios, porque es la voz de Dios desnudando las selvas de lo que te estorbaba, para que puedas ver el camino despejado hacia tus pastos verdes. Caso real: el milagro del almacén en tiempos de crisis. Recuerdo la historia de un hombre llamado Samuel, dueño de una pequeña distribuidora de alimentos en una ciudad portuaria. Una huelga masiva y una crisis de suministros dejaron los estantes de todos sus competidores vacíos. Samuel, en lugar de desesperarse, se encerraba en su oficina a recitar el Salmo 29, declarando que Jehová preside en el diluvio. Un día, mientras oraba, sintió el impulso de contactar a un proveedor con el que no hablaba hace 10 años. Resulta que este proveedor tenía un excedente de mercancía que necesitaba mover con urgencia y se la ofreció a mitad de precio. Mientras el resto del sector estaba paralizado, el almacén de Samuel rebosaba. Sus competidores le preguntaban: ¿cómo tienes stock si los barcos no están llegando? Él simplemente respondía: mi pastor preparó la mesa antes de que llegara el hambre. Lo que para otros fue un diluvio de ruina, para Samuel fue el escenario donde Dios se sentó como rey para prosperarlo. El Salmo 91 se hizo real: con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. La salvación de Dios no es solo para el alma, es también para tu sustento y tu dignidad. Padre,
Hoy decreto que se activan conexiones divinas para cada persona que escucha. Según el Salmo 29, tu voz hace parir a las ciervas. Hoy declaro que tus proyectos estancados dan a luz, que tus ideas que estaban en pausa cobran vida y que la esterilidad financiera se acaba. El Salmo 23 asegura que el bien y la misericordia nos seguirán. Yo decreto que hoy no tienes que perseguir la bendición, sino que la bendición te alcanza a ti. El bien toca tu puerta y la misericordia paga tus deudas. Bajo la cobertura del Salmo 91, declaro que tus manos están ungidas. Todo lo que toques hoy prosperará, porque no trabajas bajo la maldición de la tierra, sino bajo el abrigo del Altísimo. Si el enemigo envió una saeta de escasez contra tu hogar, la voz de Jehová la desvía ahora mismo con su trueno de poder. Tu copa no solo se llena, sino que rebosa para que seas de bendición a otros. Camina hoy con la seguridad de que el rey que hace temblar el desierto de Cades es el mismo que susurra a tu oído. Nada te faltará. La mesa está servida y el rey está en control. Entramos ahora en la cuarta dimensión de este decreto, el lugar donde la justicia y la autoridad de Dios se manifiestan para silenciar toda oposición. El Salmo 29 nos revela que la voz de Jehová desgaja las encinas y desnuda las selvas. Hoy, esa misma voz poderosa entra en las selvas de tus problemas legales, familiares y espirituales para dejar al descubierto toda artimaña del enemigo. Bajo el Salmo 91, reclamamos que no solo somos protegidos, sino que somos rescatados. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Esta es una promesa de liberación activa. No solo estás escondido, estás siendo escoltado por el pastor del Salmo 23, quien con su vara defiende tu derecho y con su cayado te mantiene en el camino de la victoria. Reflexión. El sonido que rompe el muro de cristal. Familia, hay una frecuencia física que puede romper el cristal. Cuando una voz alcanza la nota exacta, la estructura del vidrio no puede resistir y estalla. El Salmo 29 nos dice que la voz de Jehová es potente y llena de majestad. Muchos de ustedes han estado viviendo detrás de un muro de cristal. Pueden ver la bendición, pueden ver la salud y la paz, pero parece que hay una barrera invisible que les impide tocarla. Han estado golpeando ese muro con sus propias manos y solo han logrado lastimarse. Hoy, Dios te dice que no es con tu fuerza, sino con su frecuencia. Cuando empiezas a adorar y a declarar que Jehová preside sobre tu diluvio, tu voz se alinea con la suya. Esa nota de fe rompe el muro de cristal de la oposición. Lo que antes te separaba de tu promesa se hace añicos hoy por el trueno de su palabra. Caso real. El rescate de la herencia perdida. Recuerdo el caso de un hombre llamado Roberto, cuya familia había perdido una propiedad valiosa debido a un fraude notarial cometido décadas atrás. Legalmente, el caso estaba muerto y las encinas de la burocracia eran demasiado fuertes para ser derribadas. Roberto decidió mudarse al abrigo del Altísimo y cada noche, frente a los documentos del caso, leía el Salmo 29, declarando que la voz de Dios desnuda las selvas de la corrupción. Un día, sin explicación lógica, un antiguo empleado de la notaría, sintiendo el peso de la convicción en su espíritu, buscó a Roberto para entregarle el libro original de registros que se creía perdido en un incendio. Con esa prueba, la voz de Jehová desnudó la mentira y Roberto recuperó lo que por derecho le pertenecía. El pastor preparó una mesa de restitución donde todos decían que solo habría cenizas. Padre, yo decreto hoy ese mismo nivel de restitución sobrenatural. Según el Salmo 91, tú nos pones en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Declaro que todo nombre de escasez, de enfermedad o de abandono que te hayan puesto es borrado por el nombre que es sobre todo nombre.
La voz de Jehová truena sobre tus enemigos y los confunde. El Salmo 23 asegura que tu vara y tu cayado nos dan aliento. Hoy recibes el aliento de saber que no tienes que pelear tus batallas solo. El capitán de las huestes celestiales ha salido a tu encuentro. Siente cómo el peso de la injusticia se levanta de tus hombros. El Salmo 29 termina diciendo que Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de la autoridad que gobierna sobre ellos. Bajo el Salmo 91, decreto que caminarás sobre el león y la áspid, hollarás al cachorro del león y el dragón de la adversidad. No eres una víctima de las circunstancias, eres un embajador del reino cuyo pastor es el dueño del oro y la plata. La voz del rey está abriendo puertas de acero y rompiendo cerrojos de hierro para que pases a poseer tu heredad. Llegamos al sello final, a la quinta dimensión de esta oración, donde la gloria de los 3 salmos se funde en un solo grito de victoria que establece tu eternidad y tu estabilidad. El Salmo 29 concluye con una nota de autoridad absoluta. Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Padre, sello esta intercesión decretando que esta no es una paz pasajera, sino la paz del Salmo 91, que es un refugio inexpugnable, y la paz del Salmo 23, que es el reposo absoluto en los brazos del pastor. Hoy declaramos que el diluvio sobre el cual Jehová preside ha terminado para ti, y lo que queda es el arco iris de su fidelidad. Reflexión: el águila y la frecuencia del trueno. Familia, se dice que cuando una tormenta se acerca, todas las aves buscan refugio en los árboles o en las grietas de las rocas, pero el águila hace algo diferente. El águila percibe la frecuencia del trueno, extiende sus alas y utiliza los vientos de la misma tormenta para elevarse por encima de las nubes. El Salmo 29 dice que la voz de Jehová está sobre las aguas. Esa es la frecuencia del águila espiritual. Mientras el mundo se esconde en el miedo, tú, que habitas al abrigo del Altísimo, utilizas la crisis para subir de nivel. La tormenta no vino a destruirte, vino a darte la altura que tus alas necesitaban. Hoy, Dios te dice: no mires los rayos que caen, mira la corriente de gloria que te está elevando. El pastor no solo te sacó del valle, te llevó a la cumbre de la montaña. Caso real. La estación del testimonio final. Recuerdo la historia de una familia en los campos de Nebraska. Los Miller, un año, una serie de tornados y sequías extremas amenazaron con borrar su granja del mapa. El patriarca de la familia, un hombre de 80 años que había sobrevivido a muchas crisis, reunía a sus hijos cada noche bajo el porche, mientras los relámpagos iluminaban el cielo. Él no gritaba contra el viento. Él leía el Salmo 29 con una calma que aterraba a sus vecinos. Jehová preside en el diluvio. Al final de la temporada, cuando todos los granjeros de la zona se declararon en quiebra, la granja de los Miller no solo sobrevivió, sino que descubrieron que las intensas lluvias que siguieron a los tornados habían lavado la capa superior de un terreno que siempre consideraron estéril, revelando una tierra tan rica en minerales que sus cosechas se triplicaron en calidad. Lo que parecía el fin de su patrimonio fue la revelación de su verdadera riqueza. El Salmo 91 se cumplió. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La salvación fue ver cómo Dios usó el estruendo para revelar el tesoro. Hoy decreto sobre ti que el estruendo que has estado escuchando en tu salud, en tus finanzas o en tu familia solo está limpiando la tierra para revelar la bendición que estaba oculta bajo la superficie. Padre, hoy establezco el sello final de fortaleza y paz. Según el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No solo hoy, sino cada lunes, cada miércoles, cada mes de diciembre,
cada año de mi existencia. Bajo el Salmo 91, declaro que mis hijos y mis nietos están incluidos en este contrato de protección. Ninguna herencia de enfermedad o fracaso pasará de esta generación, porque la voz de Jehová ha desnudado las selvas de mi pasado y ha limpiado mi linaje. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Recibe ahora esa fuerza en tus manos para trabajar, en tu mente para crear y en tu corazón para amar sin miedo. El Salmo 29 nos asegura que en tu templo todo proclama tu gloria. Yo declaro que mi cuerpo es tu templo, mi casa es tu templo y mi negocio es tu templo. Por lo tanto, en todo lo que soy y en todo lo que tengo, solo se escuchará la palabra gloria. Sal hoy con la frente en alto, la voz poderosa del Rey ha despejado tu camino. El pastor ha servido tu mesa y el Altísimo ha cerrado sus alas sobre ti. Estás blindado, estás provisto y estás profundamente amado. La tormenta ha pasado y el Rey de la Gloria se ha sentado en su trono para bendecirte con una paz que nadie te podrá quitar. Victoria total en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.